se formaron en Gudari, mejor dicho, en Begoña, 36 gudaris que salimos voluntarios. El Bizkai Buru Batzar decía que no convenía salir los 36 en una compañía, porque si había un desastre, como en parte lo hubo, pues iba a ser mucho peor para un pueblo solo. Mi hermano estaba en el batallón Guardesola, compañía Garayzábal. Fíjate si lo sé. Y yo fui a despedirle porque desfilaron en Alcázar la víspera de marzo. Y yo fui con su mujer y el nene, que tenía unos 7 o 8 meses. Fue el primero de Santurce que se murió, que le mataron, vaya. Pues fue a la guerra en agosto y le mataron el 25 de septiembre de 36. El día 24, después de formarnos un poco en Bidarte, con el capitán Arambarri, el día 24 salimos al frente, desde el patronato de Begoña. Nos lanzó una arenga Juanito Ojeguerra, que era presidente del Bizkai Buru Batzar. Y el sacerdote dijo estas palabras: algunos de vosotros mañana no viviréis. Efectivamente, entramos en combate. Primero fuimos a Ibar, de Ibar subimos a Marquina y de Marquina al alto de Echevarría, entre Elgoibar y Echevarría. Subimos al monte de madrugada, relevamos a un batallón o compañía, no sé lo que era, de la CNT, que no nos dieron instrucciones de cómo estaba aquello. La prueba es que no había ni trincheras ni nada de eso. Nos tumbamos todos y empezó el tiroteo. Cerca de mí cayeron 6 de Begoña, uno de ellos, Echevarría, me dijo: José Mari, vete un poco más allá. Con tal mala suerte para él me dio su vida y yo le di mi muerte. Que inmediatamente una bala dundún en la frente le reventó la cabeza y las manos mías, esta mano de la mano izquierda, estaba llena de, tú entiendes mejor que yo, de la masa encefálica, que duró días después. Inmediatamente de eso, pues yo estuve tirando tiros también y caí herido. Me entró una bala por el hombro y salió cerca de la columna vertebral. Y al incorporarme, me dieron otro balazo en el muslo. Arruite y Urruite me dijeron: José Mari, si puedes salir, sal. Salí por la parte de atrás donde habíamos subido al monte Cierdamendi, donde años después yo puse con mi hermano José Cruz una cruz de hierro pequeñita. Al bajar, veía que yo, como había las ametralladoras pegaban delante de mí, claro, creyendo que era un enlace que marchaba, y yo lo que era, marchaba por estar herido. Tuvieron alguna emboscada, no sé qué, el primer día que fueron, bueno, cuando fueron al monte ese, y no sé cuántos murieron, pero entre ellos estuvimos sin saber fijo tiempo, porque preguntábamos por él, que va mi hermana y mi padre al Bachoqui y no sabían dónde estaba, dónde era, y luego ya, pues mi padre y mi hermana lo averiguaron. Mi madre, ¿cómo se enteró? Pues sí, 2 que fueron con él, 2 basagoitis, vinieron a casa después de la emboscada. Y a mi madre la encontraron en la calle, en el caserío. Y de verlos a ellos, pues ahí se enteró. Mi madre se la trajeron a casa desmayada y bueno, ¿entiendes? Así nos enteramos. Con el cuerpo si no sabemos nada. No sabemos nada. Andaba ahora, pero no sabíamos nada, ni dónde estaba. Que había sido el ataque o lo que sea en el Goibar, pero que allí estaba muerto él, porque los amigos le dio un primo, Tomás,
pero le vio caer, no sé qué, pero no sabía más. Todos corrieron y no sabían más. Mi hermano quedó allí en el monte, con los que murieron con él. El batallón Sabina era el número 1, el primero que se formó como batallón el día 24 de septiembre del año 36, era Garayzábal, Cortabarría, Echevarría y Zubiel, chicos que días antes habían muerto en Guipúzcoa. De Baracaldo, la compañía yo creo que seríamos por lo menos esos 70 o 80. Si allí íbamos veintitantos de Begoña, los otros también, porque subimos, creo que fuimos en 2 autobuses. De Bilbao, en 2 autobuses, la compañía esta. Primero fuimos todos a Eibar, y de Eibar unos a un lado, a San Miguel, y otros a Algueta, a Patechi. Murieron de Baracaldo. Por eso yo creo que, porque estaban a la parte de arriba, deseadamente arriba. Enfrente había una loma que estaban estos, los requetés y los moros. Eso, además, estábamos en el mismo nivel. Estando yo tumbado aquí, que a mí me peguen en el hombro y me salga en la espalda, es que la bala venía horizontal. Y estos estaban arriba. Estos nunca he sabido yo cuántos murieron de Baracaldo. La verdad, no he sabido nunca. Pero tuvieron que morir también bastantes. Así como los otros tuvieron muchas bajas que creíamos que no habíamos hecho. Porque yo recuerdo que veías una oveja, tirabas a la oveja y daba vueltas. Eran los moros que venían tapados con esto de ovejas. Eso es cierto. Ni Joseba naiz, Felix Arbuluren familiakoa. Bera zen osaba. Eta orduan nik eskerrak emanen dizkizu. Ikusi zaitut bideoen. Bai, ondo. Eskerrak eman, zuen lanagatik. Bakean egon ziren hemen. Urte askoetaren topa da, ez topa, beste kontu bat da. Hori da. Eta zuei ere bai, Aianzadiko jende guztiei, eta lagunei. Eta nik esango dut, orain izkutatuta dagona, eta beldur handiaken gainera, da Errepublikako banderia. Eta arekin jardun zuten hemen tiroka. Bai, Mila esker, benetan. Eta bestia jarri zutena, bueno, Mussolini, Hitler, Franco eta... Eta anpara guztia. Bastarra guztia errea. Bai.